Amigas, amigos, un placer saludarles, espero se encuentren muy bien. Señoras y señores, el INE no quita el dedo del renglón y se va sobre Morena. No solo aplica una sanción extraordinaria, muy elevada, por el asunto de la fiscalización, sino que meten en el debate de una sesión extraordinaria para ver el asunto de Tamaulipas, de hecho votaron, no todos, pero la mayoría votó por quitar la candidatura, pero no a los candidatos. Hay una serie de versiones encontradas dentro del mismo órgano electoral. Tiene que notificarse al Tribunal Electoral, obviamente eso todavía no termina. Quieren aplicar lo mismo que con el Toro Salgado, Félix Salgado Macedonio, con Raúl Morón, cuando las candidaturas, es la senaduría de Tamaulipas, la que vieron el día de hoy respecto a los temas de fiscalización. Ya huelga decir que Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, pues tienen también sus personeros en este contexto. Es decir, Carla Humphrey habló de lo que es la fiscalización y cuál sería la sanción, que la sanción igual pues, es aplicable porque son las medidas que ellos consideran no se dieron a tiempo o por los causas que ellos indican. Es decir, que nomás el chicharrón de Ciro y de Lencho truena en el INE. Y lo peor de todo, un Consejo General que, como lo hemos visto, entregado a las decisiones que adopta el consejero presidente. No les basta señalar ahí mismo, meter el plan B de la reforma político-electoral, sino que aparte aplican sanciones y Morena podría cambiar de candidato o podría quedarse sin candidato, también el Verde. Pero se quedaría el del PRIAN-RD. Bueno, todos cumplieron, o sí se cumplió. ¿Y cuál es el problema? Que no lo hicieron como nosotros decimos, de ese tamaño, de esa desproporción, son los últimos embates del INE en contra de Morena, y lo dijo Eurípides Flores, el profesor que es diputado federal y representante de Morena ante el INE. Mostró los documentos, donde entregó el informe de actividades, de publicidad o de gastos de campaña, de pre-campaña. Pues dicen que no fue como ellos quisieron y entonces se aplica una sanción. ¿Cuál es la sanción? ¿Y por qué están lanzados contra Morena? Ya lo sabemos por qué. Pero ahora utilizaron a Carla Humphrey para dar este dictamen de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo da el INE un día sí y el otro también? Cheque usted lo que dijo Carla Humphrey. En primer lugar, que las fuerzas políticas no registraron precandidaturas ante esta autoridad. No obstante, de la labor de verificación que habitualmente se lleva a cabo esta autoridad, se detectó que 5 personas aspirantes llevaron a cabo actos de propaganda que, por sus características, podrían constituir actos de precampaña. Esas personas aspirantes no presentaron por voluntad propia el informe de ingresos y gastos, sino que la autoridad electoral formuló los requerimientos correspondientes para que se diera cumplimiento a esta obligación, observándose que 2 personas requeridas no atendieron el requerimiento. De las 3 personas que presentaron el informe, en 2 casos se verificó que los hallazgos de la autoridad no constituían actos de precampaña. En el caso restante, y esto me parece necesario destacar, se presentó el informe de forma extemporánea, de manera física. Más adelante se presentó en el sistema habilitado para tal efecto, pero en el apartado de gasto ordinario, es decir, de forma y en tiempos distintos a los previstos por la normatividad. Atenta a lo anterior y como se advierte de los proyectos que nos ocupan, respecto de quienes no presentaron el informe, se propone sancionar al partido político con 1,874 unidades de medida y actualización, y a las personas aspirantes con la pérdida del derecho a ser registradas como candidatas o cancelación de dicho registro en caso de que ya se hubiera otorgado. Respecto del aspirante que presentó su informe de manera distinta, es importante no perder de vista que la obligación de presentar los distintos informes de ingresos y gastos es de acuerdo con la propia normatividad de carácter solidario. Informe, en 2 casos se verificó que los hallazgos de la autoridad no constituían actos de precampaña. En el caso restante, y esto me parece necesario destacar, se presentó el informe de forma extemporánea, de manera física. Más adelante se presentó en el sistema habilitado para tal efecto, pero en el apartado de gasto ordinario, es decir, de forma y en tiempos distintos a los previstos por la normatividad. Atenta a lo anterior y como se advierte de los proyectos que nos ocupan, respecto de quienes no presentaron el informe, se propone sancionar al partido político con 1,874 unidades de medida
y actualización, y a las personas aspirantes con la pérdida del derecho a ser registradas como candidatas o cancelación de dicho registro en caso de que ya se hubiera otorgado. Respecto del aspirante que presentó su informe de manera distinta, es importante no perder de vista que la obligación de presentar los distintos informes de ingresos y gastos es de acuerdo con la propia normatividad de carácter solidaria. Sin embargo, de acuerdo con los criterios y precedentes tanto de este Consejo General como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para efectos de fiscalización, dicha obligación se cumple por parte de las personas aspirantes o precandidatas en allegar al órgano competente del partido político que corresponda la información y documentación atinente para que éste a su vez presente el informe respectivo ante la autoridad. En este orden, cuando el partido político presente el informe a requerimiento de la autoridad de manera extemporánea y de manera diversa a la prevista en la normatividad, es claro que se obstaculizó la labor de fiscalización, pues si bien se estuvo por parte de esta autoridad en condiciones de revisar el referido informe a la luz de los hallazgos arrojados por las diligencias de verificación desplegadas, hubo una dilación innecesaria que pudo haber comprometido o afectado la revisión de la autoridad. Es decir, se reconoce que se entregó, pero que se entregó tarde y por una vía distinta a la cual debía entregarse este informe, y por tanto pudo haberse afectado la revisión de la autoridad o las etapas subsecuentes del proceso de fiscalización, circunstancia que es plenamente imputable al partido político. Bueno, a ver, entonces sí o no, se entiende que se les va a quitar la candidatura. Se presentó el informe por parte de la Alianza Juntos Hacemos Historia, por parte de Morena y el Partido del Trabajo, allá en Tamaulipas en su candidato a senador. Esto dijo el maestro Eurípides Flores, diputado federal representante de Morena ante el INE. Muy rápidamente para precisar, como se ha establecido aquí algunas cuestiones que para mí es muy importante aclarar. Es absolutamente falso que Morena haya presentado informes de manera extemporánea. Nosotros tenemos ya muy claro cuáles son los términos, los plazos y las obligaciones que tenemos en materia de fiscalización en el periodo de precampañas. Y de acuerdo con el acuerdo de este Consejo General, el CG 841 de 2022, el plazo para la presentación de los informes de gastos, ingresos del periodo de precampañas feneció el 20 de diciembre de 2022. Y yo aquí tengo mi acuse, que personalmente vine a presentar a las oficinas de este Instituto Nacional Electoral, donde presentamos el informe de ingresos y gastos de precampaña de nuestro hoy candidato a la senaduría en la elección extraordinaria del estado de Tamaulipas. Entonces, absolutamente falso. Luego se hicieron registros, por supuesto, de los gastos que erogó el partido en este periodo, ad cautelam, para pues que no hubiera ninguna situación como la que suelen configurarse en la inquisición fiscalizadora que tiene este Instituto Nacional Electoral. Entonces estamos en total cumplimiento de las obligaciones, de los términos, y bueno, ya no nos sorprende pues que le busquen los pies a los candidatos de Morena para tratar de frenarlos de cara a los procesos electorales. Ustedes ya saben que esta fiscalización para ustedes es una herramienta de persecución y pues por eso nosotros somos muy claros, muy concretos, cumplimos las obligaciones en términos estrictamente legales para que no haya ninguna justificación, ningún pretexto para que hagan arbitrariedades desde este Consejo General del INE. Estamos en absoluto cumplimiento en el tema de fiscalización de gastos, ingresos de precampaña. Y lo que sí llama la atención es que sea Morena el único partido al que detectaron que hubo personas que hicieron actos en el periodo de precampañas, si todos los partidos políticos excepto MC tienen candidatos. Entonces, de verdad, era para nosotros muy importante aclarar porque no queremos dejar pasar estas imprecisiones. Muchas gracias, consejero presidente. Bueno, ahí tiene usted al Consejo General. Esto sucedió hoy en la mañana y bueno, parece que todo está cantado para que quiten candidaturas en el caso específico de Morena, como a los otros candidatos los dejan hacer lo que quieran. Es decir, la unidad de fiscalización del INE está lanzada en contra de Morena, según el profesor Eurípides Flores, que habría dicho en sus mismas redes sociales. Encontré estas declaraciones sobre Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que ya se van, pero los que se quedan, ¿qué?
El tema de que hayan declarado abiertamente Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba que la democracia no está en el ADN de los mexicanos, pues los muestra de cuerpo entero de la miseria que conciben ellos en términos de democracia, posiblemente porque ellos se sienten o tienen ascendencia uno italiana y otro asiática, por eso ellos pudieran pensar que como ellos son con estos genes, ellos sí son demócratas, pero los mexicanos, los que aquí nacimos, los que no tenemos ascendencia de otro origen, no podemos ser demócratas. Es de verdad ya el absurdo total, y hay que decirlo, esto es una cuestión que hay que rechazar porque no se puede etiquetar de esa manera al pueblo de México. Se olvidan de la gran tradición democrática que hay en los pueblos y comunidades indígenas, y eso hay que recordárselo y no lo vamos a dejar pasar. El tema de que hayan declarado abiertamente... Bueno, ahí tiene usted, es Eurípides Flores, el representante de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo, en este caso, ante Morena. Fue Carla Humphrey, pues parece que se va Lorenzo, pero se queda doña Lorenza. Creo que tiene intenciones de presidir el Consejo General del INE, eso, porque ella es de las que se quedan. Bueno, pues fue de las que entraron apenas hace poco, no hace mucho entraron junto Carla Humphrey, Uki Vespadas, Martín Faz y Norma Irene de la Cruz, 4 nuevos consejeros. ¿Y de qué ha servido? Por eso los mecanismos que se tienen que seguir, pero lo lamentable de todo esto es que Morena se podría quedar sin el candidato a senador, porque es una elección extraordinaria en Tamaulipas por el fallecimiento del senador suplente. El senador titular ahí en Tamaulipas porque ahora es el hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y luego falleció su suplente, que era que fue el que ocupó su lugar en un accidente carretero. Lamentablemente perdió la vida. Y en ese contexto se lanzó la convocatoria por parte del Senado de la República para no tener esa senaduría acéfala, es decir, sin titular. Pues ahora el INE pretende, por medio de su comisión de fiscalización, pues yo no sé si ya la encabece la consejera Carla Humphrey, porque fue la que dio el dato de que se les castigue con 1,800 unidades de medida de actualización, los UMAS, pero aparte para que también pierdan el registro de la candidatura. Qué decisiones tan desproporcionadas, porque solamente sería para el caso de Morena, y votaron a favor, O sea, esto ya fue votado y fue votado a favor. Ya está de más ponerle ahí todos los votos a favor, cuántos en contra. Creo que la votación fue 9-2. Solamente Norma Irene de la Cruz y otro consejero general no votaron a favor de esa medida. La consideraron desproporcionada, fuera de lugar. Pero Lorenzo y Ciro Murayama se muestran tal cual, ya totalmente entregados a una campaña en contra de quienes consideran sus adversarios políticos, que no son más que un partido, movimiento, en este caso Morena, y si bien es el partido que gobierna en el país, pues debería tener el mismo trato que los demás. Eso indica la democracia, incluso por parte de los árbitros, que en este caso son los consejeros generales. Dejó claro Eurípides Flores que lo que pretenden es perjudicar a Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional, por pues está cercanísima la elección, será en febrero, y ahora resulta que por ese tema de la fiscalización, el tema seguramente será tratado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otro ente autónomo carísimo y que también se considera anticuarta transformación. ¿Por qué a los aspirantes de Morena sí y a los otros no? Qué raro. Bueno, no es raro, más bien hacen bien la chamba que les encargan de las coaliciones que ya conocemos. La coalición que ya conocemos va por México, pues van contra México, pero qué caray. Los mismos diputados tuvieron en su momento la oportunidad de llevar a juicio político a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, los dejaron y ahí están, haciendo lo que saben hacer, el trabajo en contra de los candidatos, en este caso del candidato de Morena a senador en Tamaulipas. Estaremos pendientes, le llevaré cualquier información. Nos vemos.